Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy vamos a empezar con lo que es la unidad 5, que es energía y consumo. En caso de que la computadora me quiera colaborar. Ajá, listo. Ok, básicamente vamos a ver qué es concepto de energía, de equilibrio ecológico, lo que es el consumo energético humano, y las relaciones entre alimentación y productividad, cadenas de alimentos y niveles tróficos, que ya hemos visto algo de esto, las pirámides ecológicas, que vienen siendo parte de lo mismo, y como competencias desarrollativas van a adquirir que logren explicar el concepto de energía, interpretar el concepto de equilibrio ecológico, explicar las relaciones entre alimentación y productividad y resumir las cadenas de alimentos y niveles tróficos. Entonces, bueno, empezamos como lo hacemos comúnmente. Energía. ¿Qué es energía? Ciertamente, pues acá van a tener que hacer cada uno un concepto como el que hacemos en clase y me lo dejen en los comentarios. Normalmente, cada uno de estos conceptos va a variar, pero inclusive va a ser algo complicado para definir, creo yo, en comparación con los otros conceptos que hemos hecho. Pero la energía, por lo menos de la parte física, se define como la capacidad para realizar un trabajo, lo que se requiere para poder ejecutarlo. En tecnología y economía se refiere al recurso natural para poder extraer, transformar y darle uso industrial o económico a algo. Normalmente se asocia con la capacidad para lograr, surgir, transformar o poner en movimiento alguna cosa. Ahora bien, las fuentes de energía tenemos las renovables y las no renovables. Dentro de las renovables tenemos la energía eólica, geotérmica, hidráulica, mareomotriz, mareomotérmica, ya hablaremos de la diferenciación de estas. La energía solar, la biomasa, la energía azul, la energía termoeléctrica, la energía nuclear de fusión y que se distingue obviamente de la energía nuclear o atómica por el uso del uranio. Y en los no renovables tenemos el carbón, el gas natural, el petróleo, que en Venezuela pues vivimos de eso y en todo el mundo también, es lo que se mueve comúnmente. Y lo que es la energía nuclear o atómica, que esa pues acá no la aplicamos tanto, pero países por ejemplo como Irán, Japón y otros viven de ellas. A pesar de que también tienen parte de energía renovable. Entonces, como fuentes de energía renovables tenemos la energía eólica, que es la que aprovecha la energía cinética de las masas de aire. Podemos ver los molinos de viento que se ven normalmente en las vías más que todo europeas o cuando vamos a Falcón, solo que los de Falcón creo que no funcionan. La energía geotérmica, que es el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra, donde pasan procesos de interacción de agua subterránea y rocas, y por la diferencia de calor en las piedras y en la temperatura a través de la conducción del agua, es que se crea la energía. También tenemos la energía hidráulica, que es la energía cinética y potencial de las corrientes, saltos de aguas o mareas, que comúnmente se aprovecha a través de molinos, inclusive por las represas. La energía mareomotriz, que se obtiene aprovechando las mareas con el uso de un alternador. Cuando van pasando las olas, el alternador pues va generando electricidad o energía. La mareomotérmica, que utiliza las diferencias entre las aguas oceánicas profundas, las más frías, y las superficiales, más cálidas, para mover una máquina térmica o otro alternador que combine estas. Tenemos la energía solar, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Esta se ha dado en todas las épocas, solo que la podemos ver de diferentes formas. Actualmente, pues, por paneles solares, podemos ver que hay hospitales que funcionan a través de ellos. Pero como un ejemplo más práctico, en estos días conocí una persona que tiene una piscina y pone unas bolsas negras que reciben sol todo el día para que caliente algo la piscina. Entonces son formas antiguas que la gente podía usar para generar calor. A ver, por la biomasa útil, tenemos que las plantas transforman la energía radiante del sol y la transforman a través de la fotosíntesis, y esa energía queda almacenada en la materia orgánica de las mismas plantas.
La energía azul o potencia osmótica es la obtenida por la diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río. Es interesante ver cómo surgió esta parte, porque no es muy antigua, es del siglo pasado, porque fue que a un israelita se le ocurrió, vio que el río Jordán estaba corriendo en estado líquido por el mar Muerto. Que bueno, si saben, es uno de los que tiene mayores concentraciones de sal en el mundo y es extremadamente fácil flotar allí. Y creo que si uno está mucho tiempo allí se muere. Bueno, eso ya es otro tema. Ajá. Entonces, por la diferencia entre las sales y la concentración de ellas, obtienen energía. Después tenemos la termoeléctrica, que funciona debido a tres efectos diferentes que convergen entre sí en muchos casos. El efecto Seebeck, que es cuando dos metales distintos a temperaturas diferentes se ponen en contacto y forman una unión. Y entre ambos lados de la unión se genera una fuerza electromotriz. Normalmente se da en cocinas, calentadores, etc. El efecto Peltier, cuando se hace circular una corriente a través de una unión bimetálica como la anterior, para mantener constante la temperatura de la unión y para mantener constante la temperatura de esa unión, tienen que entregar o extraer calor. Este es el principio principal de los refrigeradores pequeños. Y el efecto Thomson, que es cuando un conductor de sección transversal constante, una línea constante, tiene un gradiente de temperatura y para mantener invariable la distribución de temperatura tiene que entregar o extraer calor del conductor. En este caso es del conductor. Este es el que se aplica en neveras más que todo. Luego tenemos la energía nuclear de fusión, que son varios núcleos atómicos de carga similar que se unen y forman un núcleo más pesado. De esta manera se libera o se absorbe una cantidad enorme de energía que permite a la materia entrar en un estado plasmático. Y esto es lo bonito de lo renovable. Se ve bonito, se ve ecológico. Ajá. Y luego vamos con las fuentes de energía no renovables. No ahondaré sobre el carbón, el gas natural y el petróleo. Los conocemos, son prácticos para cocinar también y mantener parte térmica. El petróleo generalmente para tema gasolina y otros derivados. Y la energía nuclear atómica, que es la que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones nucleares usando uranio o plutonio. De esta se puede obtener energía eléctrica, térmica y energía mecánica por las reacciones atómicas que tiene. En líneas generales, todas estas, la energía eléctrica, térmica, mecánica y otras que se puedan obtener de ellas, igual se clasifican como parte de la energía nuclear atómica por ser su raíz. Entonces, bueno, llegamos a lo que es el equilibrio ecológico, que es básicamente el balance de la naturaleza que se propone como una teoría en la que la naturaleza está en un equilibrio. Y si algo la afecta particularmente, la retroalimentación hará que ella vuelva a la normalidad. Como todo, esta teoría pues tiene su gente que la defiende, gente que no, pero se plantea que, por ejemplo, algunas de las selvas tropicales de América Latina deben su existencia a la plantación de los seres humanos y el trasplante de ellos, mientras que la abundancia de animales de pastoreo en la llanura del Serengeti de África se cree que es en parte debido a incendios de origen humano establecidos que crearon hábitats de sabana. Porque normalmente se dice que el humano es el que daña, pero también crea hábitats. Si se ve desde este punto de vista, entonces forma parte también del equilibrio. Es complicado, pero es una teoría y tiene su validez. Ahora bien, vamos con lo que es el consumo energético. El consumo energético es toda la energía empleada para realizar una acción, fabricar algo o simplemente habitar un edificio. Veamos algunos ejemplos.
En una fábrica se puede medir su consumo eléctrico total mirando qué energía consume en determinados procesos, por ejemplo, fabricar un lote de peluche. Para fabricarlo va a necesitar agua, va a necesitar luz, va a necesitar gas y otras fuentes energéticas que necesiten los peluches. En un hogar, el consumo incluirá las facturas de agua, electricidad, gas y cualquier otra energía que se emplee para vivir en él. El del autobús, el gasoil o gasolina que emplee para funcionar. Es decir, el consumo energético no es solo aquel que procede de una única fuente energética. Quizás sea otra fuente energética la que más está impactando cierto proceso. Y esto lo podemos ver en algunos casos como si fabricas componentes de coches en una fábrica, el proceso no termina al fabricar las piezas. Después hay que hacer el envío, después le llega a los distribuidores, después ellos la llevan, todos usan gasolina, de repente no era la electricidad de la fábrica la que jugaba un papel preponderante en el costo, sino es todo el tema de la gasolina o del combustible de los barcos y de los vehículos que utilicen para poder costearlo. Entonces vendría siendo mayor el gasto por combustible que el propio gasto por electricidad. Cada empresa pues hace un evalúo de costos en base a esas cosas. Ahora bien, tenemos el consumo energético humano o gasto energético, como también se le conoce. El gasto energético es la relación entre el consumo de energía y la energía que necesita el organismo para vivir. Para mantener el organismo en equilibrio, la energía consumida debe ser igual a la utilizada. O bueno, en muchos casos es mayor lo que se consume que lo que se gasta. Por lo tanto, las necesidades energéticas diarias han de ser igual al gasto energético total. Si se consume más energía de la necesaria, se engorda. Si se consume por debajo de las necesidades, se entra en desnutrición. Y por ende se adelgaza al utilizar las reservas de energía del organismo. El cuerpo gasta la energía a través de varias maneras, entre las que destacan el gasto energético de reposo, GR, la actividad voluntaria o física, el efecto térmico de los alimentos, ETA, excepto en sujetos extremadamente activos. La parte de reposo constituye la mayor porción del gasto energético total. Normalmente estamos más tiempo en reposo que haciendo alguna actividad física, pero atletas de alto rendimiento van a tener un consumo mayor de energía por la parte física que por el reposo. De esta forma, la contribución de la actividad física va a variar mucho entre una persona y otra. Aquí hay algunos ejemplos sobre, dependiendo de la actividad que se realice y el tipo de energía que va a necesitar. Por ejemplo, si se está en reposo, se multiplica el coeficiente de variación de la tasa de metabolismo basal por 1. Se van a necesitar 65 kilocalorías por hora. ¿Y cuál es el ejemplo de estas actividades? El sueño, estar sentado de pie, jugar cartas, etc. También esto entra en las actividades ligeras, caminar en llano, las ligeras, marchar un poco, caminar, la moderada que va a ser ir en bicicleta, correr, la intensa va a ser jugar fútbol, rugby, y la muy pesada subir escaleras a toda velocidad, atletismo de alta competición, entre otras. Entonces el consumo energético normal del ser humano es de unas 2000 kilocalorías diarias, lo que representa 8.4 megajoules o 2,33 kilovatios hora. Es decir, nosotros consumimos como una bombilla de 100 vatios. Para hacernos una idea de lo que es un kilovatio hora, debemos tener en cuenta que con mantenemos una bombilla durante 24 horas, o un televisor de 19 pulgadas durante 4 horas, una laptop durante 2 horas y media, o una secadora de ropa durante 15 minutos. Es importante que sepan que un kilovatio hora equivale a 860 kilocalorías. Es importante no confundir kilocalorías con calorías, dado que son unidades diferentes. Bueno, básicamente
les decía que consumimos con una bombilla de 100 vatios, ¿no? Entonces, al hablar ya de la relación entre la alimentación y la productividad, podemos decir que según la OIT, la alimentación es importante, súper importante, en las condiciones de salud de los trabajadores y en su productividad. De forma que hay estudios que avalan que la nutrición y la alimentación están fuertemente ligadas al buen funcionamiento biológico del organismo y eso pues no lo vamos a discutir. Por ello es fundamental considerar una dieta acorde al tipo de trabajo desempeñado y el esfuerzo físico demandado. Yo no necesito tener el mismo régimen alimenticio si soy un atleta a si hago trabajo de oficina, el cual igual es diferente a ser profesor. Cada uno requiere necesidades nutricionales distintas por el tipo de actividad, por muy mínima que sea, de diferente. Ahora bien, saltarse una comida, como el desayuno o el almuerzo, genera riesgo de hipoglicemia. Así, en la disminución de la concentración de azúcar en la sangre, repercutiría en la disminución de los periodos de atención y ralentización del trabajo. Por eso muchas veces, cuando ustedes llegan sin comer, están un poco con más sueño, no prestan tanta atención. Pero bueno, las consecuencias no solo derivarán en un menor desempeño, sino también riesgos de seguridad al disminuir la concentración. Eso no solo en el trabajo, sino también en la universidad. Si tú tiendes a tener déficit en concentración por una cuestión nutricional, es probable que no veas el carro que está por atropellarte cuando vas cruzando a la facultad. Ahora bien, personas que cuentan, por ejemplo, con deficiencia de hierro podrían experimentar un deterioro en su capacidad física, sumada a una disminución en el desempeño laboral, la aparición de debilidad, flojera y falta de coordinación, no lo harían tan capaz de ser empleado. Ahora bien, un acelerado ritmo de trabajo, presión y exceso de trabajo podrían afectar también al apetito y generar cambios poco recomendables en los hábitos alimenticios, como comer en forma excesiva o hacerlo compulsivamente. Entonces, no es ni no comer ni comer demasiado, es comer lo estrictamente necesario. O bueno, una meriendita también, pero comer lo necesario basándose en los estándares que necesitamos. De acuerdo con el INTA, que es el Instituto de Trabajo de Chile, un trabajador obeso con un exceso de nutrientes críticos en su alimentación tiene el doble de probabilidades de ausentismo que una persona con un estado nutricional normal. Eso pues luego lo pudiésemos cotejar con la asistencia en la universidad. No sé, pudiésemos hacer un estudio al respecto. Ahora bien, hablemos ahora de lo que son los miembros de la cadena trófica o pirámide ecológica. Sabemos que tenemos productores, primeros productores, autótrofos, organismos capaces de fabricar o sintetizar sus propios alimentos, los consumidores, primarios y secundarios, los descomponedores, levaduras, hongos, tenemos de todo un poco, ¿no? Ahora bien, cuando lo llevamos a la práctica, lo podemos ver, si ven la imagen de la derecha es más gráfica, es más chévere, y la de la izquierda pues representa algunas otras cosas. Lo importante es, por ejemplo, al tomar en cuenta la energía, recuerden que este tema es sobre todo hablando de energía, normalmente pasa de un escalafón de la pirámide al otro el 10%. Es decir, hay un 100% de plantas, pero de consumidores de plantas hay un 10%, que son los herbívoros. Luego hay carnívoros que se comen a los herbívoros, que es el 1%. De esa forma hay más herbívoros que carnívoros. Después hay omnívoros que comen tanto unos como otros, y después están los grandes predadores, que son los que comen de todo un poco más, pero ese ya viene siendo el 0.01%. Y bueno, los agentes descomponedores actúan en cada uno de los niveles de la cadena trófica de la pirámide ecológica, y los nutrientes de esos mismos son reciclados y pasan a los productores primarios, que vienen siendo las plantas, para volverse a nutrir a través del sol, etc. Pero que se descomponen finalmente, para ayudar en parte al mismo proceso. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene este modelo? Bueno, tiene en cuenta la tasa de producción durante un periodo de tiempo,
toma en cuenta dos especies de biomasa comparables y que pueden tener vidas totalmente diferentes. Pero, a pesar de que ellas tengan un estilo de vida diferente, y en cantidad sean distintas, su productividad se puede comparar directamente hablando. No hay pirámides invertidas, por lo cual no se puede plantear de arriba hacia abajo. Se puede, de arriba hacia abajo. Se puede agregar la entrada de la energía solar, en este caso, hablando de la energía propiamente, y las desventajas que se requiere la tasa de producción de biomasa de un organismo, que implica medir el crecimiento y la reproducción a través del tiempo, y muchas veces no contamos con eso. También tenemos como desventaja para este punto, para esta teoría, que si bien es válida, es aplicable, como todo. Básicamente, una de las mayores dificultades que nos presenta es que no tenemos dónde asignar a especies en específico. Porque hay especies que las pudiésemos situar entre una y otra, no necesariamente en alguno de los niveles, sino en toda la mitad. Los descomponedores no tienen un nivel específico, sino que actúan en todos. Entonces, tiene ciertas desventajas como esas al momento del planteamiento teórico, pero son válidas porque se explican bastante bien. Como ven, lo que les digo, lo importante es ver 100%, 10%, 1%. Cada uno se va reduciendo en un 10%. Por hoy estamos listos, tenemos algunas de las fuentes, a eso no le prestamos mucha atención. Nos estaremos viendo por acá. Les recuerdo, como tarea práctica, escriban el concepto de energía y, si pueden, una pregunta tipo a forma de cuestionario sobre alguno de estos aspectos, el que ustedes quieran. Por ejemplo, ¿qué función tienen los productores? No sé, por decir algo. ¿Qué opinaba la OIT sobre la alimentación? Cualquier pregunta sobre el tema lo pueden dejar en los comentarios de este video. Nos estamos viendo, se les quiere. Saludos.